Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video que es la continuación del video de respuesta al impulso y en donde vamos a hacer las demostraciones. Si llegaste a este por casualidad, pues te recomiendo que veas el video anterior para que no pierdas la secuencia lógica de este tema. Así es que ya nos encontramos en la versión 6 y algo que también se me estaba pasando a comentarles es que yo voy a utilizar un promediado de 4 muestras. Y allí la tenemos. Noten que de primera instancia el cursor bloqueado se sitúa en el impulso de mayor amplitud y donde en la lectura nos muestra tanto el retardo de propagación así como la amplitud. Y ahora, si le aplicamos un pequeño zoom con la finalidad de tener una mejor perspectiva, podemos posicionar el cursor móvil en la primera reflexión, que es el segundo impulso de mayor amplitud. Y en donde si miramos la lectura superior, la de color verde equivale a donde éste se sitúa, mientras que la segunda en color blanco es la diferencia entre ambos, es decir, entre el primer impulso y la primera reflexión, y en donde este es de 8.35 milisegundos o el equivalente a 2.87 metros, mientras que la diferencia en amplitud es de 10.5 decibeles. Y el parámetro más importante que buscamos es el RT60, es decir, donde el nivel ha caído 60 decibeles respecto del primer impulso. Por lo tanto, para este caso sería de menos 77.6 decibeles. Y lo más lógico sería pensar que este punto sería la intersección entre el nivel y la pendiente de acumulación reverberante, que para este caso sería de 0.35 segundos o 350 milisegundos, como quieran. Recordemos que en este campo de trabajo no existen las mediciones absolutas, es decir, todo es relativo. Por ende, la combinación de muchos factores, incluyendo el humano, pueden hacer que caigamos en ciertos errores. Entonces, lo que podemos hacer es exportar esta medición hacia Smart versión 7 y analizarlo desde otra perspectiva. Y lo hacemos simplemente guardando esta medición en una carpeta que tengamos identificada y preferentemente con extensión .aif. Posteriormente, ya en la ventana de respuesta al impulso de Smart versión 7, importamos directamente desde el menú Archivo y ahí aparece exactamente la misma gráfica que teníamos en la ventana de Smart versión 6. Y al igual que hicimos anteriormente, vamos a aplicarle un pequeño zoom con la finalidad de tener una mejor perspectiva. Y en donde además con el simple hecho de presionar la opción de T60 es que se despliegan todos los parámetros de la respuesta al impulso. Y vamos a analizar uno por uno. Todos estos parámetros surgen de un algoritmo patentado por Rational Acoustics que se llama curva de integración inversa o de Schroeder, que les mostraré un poco más adelante. Y el primero es la diferencia de nivel entre el sonido directo o primer impulso y la primera reflexión, que en este caso es de 9.5 decibeles, mientras que en la versión 6 era de 10.5. El siguiente es el tiempo de caída inicial o EDT, que surge de la diferencia de LD menos LE y que se encuentra a una tasa de menos 10 decibeles por cada 43.5 milisegundos. Sin embargo, estos valores tienen que estar interpolados a una tasa de menos 60 decibeles, por lo tanto tenemos que multiplicar el tiempo por 6 y nos da un valor de 0.261 segundos. El siguiente parámetro, y tal vez el que más nos interesa, es el RT60, que surge de la diferencia de LR1 menos LR2, y que si ustedes se dan cuenta aparece un valor de menos 30 decibeles, y esto se debe básicamente a que algunas veces la falta de rango dinámico hace imposible ver el final de la pendiente reverberante, es decir, que está superada por la base de ruido. Entonces, tomando este valor como referencia, tenemos que interpolarlo a un valor de menos 60 decibeles, que para este caso implicaría únicamente multiplicar por 2. Esto es lo que se conoce como RT30, que en algunos casos también encontrarán como RT20. Y entonces tenemos que nuestro valor RT60
es de 0.4 segundos a una tasa de menos 150 decibeles por segundo. Y que comparado con los 0.35 segundos de la medición anterior, tendría yo un error de 5 centésimas de segundo. El último parámetro que nos faltaría revisar es el del rango dinámico, que surge de la diferencia de LD menos LN, en donde LD se sitúa en el pico más alto del primer impulso y LN en donde choca la pendiente reverberante con la base de ruido, lo que también se conoce como el punto silla. El siguiente paso es regresar esta gráfica al zoom original y vamos a hacer una nueva respuesta al impulso, pero ahora directamente en la versión 7. Posteriormente vamos a contrastar los datos obtenidos con los de la gráfica anterior. Así es que pongan mucha atención a este recuadro, principalmente al parámetro RT60 para ver cómo cambia. Y allí tenemos nuestra nueva gráfica de respuesta al impulso, en donde podemos apreciar que el parámetro RT60 pasó de 0.4 a 0.46 segundos, es decir, ahora tenemos un margen de error de 6 centésimas de segundos. Aunque siendo realistas, pues es bastante aceptable, ya que aún estamos dentro del rango que calculamos teóricamente. Ahora bien, vamos a pasar a la versión 8 en donde vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Primero voy a importar la gráfica de Smart 6 y posteriormente vamos a hacer una respuesta al impulso en la versión 8 para contrastar los datos. Así es que ya estando en la versión 8, lo primero que haremos es importar la gráfica de la respuesta al impulso que hicimos en Smart 6 y ya mostrada esta, activamos la opción T60 en donde aparecen los parámetros que ya analizamos previamente. Y lo que procede es hacer la nueva respuesta al impulso, así es que pongan mucha atención a este recuadro para contrastar la información. Y allí tenemos la nueva gráfica de respuesta al impulso, en donde pues podemos apreciar de nueva cuenta que esta pasa de 0.4 a 0.46 segundos. Por lo tanto, podemos concluir que las respuestas en las versiones 7 y 8 son bastante confiables. La respuesta en la versión 6 puede ser una aproximación bastante aceptable. Esto para quien apenas empieza en este mundo o para quien aún no tiene el presupuesto para adquirir las versiones 7 y 8. Y por otra parte, basado en el cálculo que hicimos con la fórmula de Walter Sabine y la información que hemos obtenido de la respuesta al impulso, pues el patio de mi casa, que es donde hemos hecho estas mediciones, estaría rajando en el límite para utilizarlo como cabina de radio. Aunque pues necesitaría aplicar un poco más de aislamiento para reducir un poco el tiempo de reverberación. Y como les dije anteriormente, los parámetros de respuesta al impulso mostrados en las versiones 7 y 8 están basados en un algoritmo patentado por Rational Acoustics y que se llama curva de integración inversa o de Schroeder, llamado así en honor a quien lo inventó, y que se puede ver de forma gráfica al activar la opción de Schroeder. Y nuestro siguiente y último tema ya para culminar esta parte se denomina el porcentaje de articulación de consonantes o también conocido como pérdida de articulación de consonantes. Y como el propio nombre lo dice, debemos de saber que los sonidos consonantes son fundamentales en la inteligibilidad del habla. Sin embargo, estos al ser de más corta duración con respecto a las vocales, tienden a perderse más fácilmente. Por lo tanto, esta métrica se considera una integración entre la distancia de la fuente al oyente, el volumen de la sala y el tiempo de reverberación, y cuya unidad de medida es en porcentajes, siendo las más bajas las que representan mejor articulación. Y esta métrica se encuentra disponible en la versión 7 y 8 en una opción que se denomina banda completa, donde además de esta métrica podemos encontrar algunas otras que explicaremos más adelante. Y entonces, basado en los datos que hemos obtenido de la respuesta al impulso, podemos decir que tenemos un porcentaje de articulación excelente, ya que este se sitúa entre el 0 y el 5%.
Y bien amigos, pues así terminamos esta parte en la que hemos aprendido a configurar, a medir y a calcular una respuesta al impulso. Y pues esperando como siempre que estos videos sean de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.